Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Capítulo que me toca compartir es el 6 de 1 Timoteo. Así que bueno, es un capítulo que generalmente no es quizás muy tratado o muy hablado o muy explicado. En lo personal me resultó un poco complejo a ver de qué forma se podría explicar de la mejor manera posible. Hay temas que son muy sabidos ya por toda la congregación y quizás son mucho más sencillos de hablarlos o explicarlos, como la fe, la salvación, y entre otros, muchos otros temas. Es un tema que es muy particular. Vemos en este capítulo que lo que va haciendo Pablo, es decir, tratando de a 2 o 3 versículos, va cambiando de vuelta. Para cada cambio que va haciendo Pablo es muy particular lo que hace. Es una persona, ya sabemos que fue una persona muy preparada de estudios, y en cada punto donde va a empezar a hacer ese quiebre y va a empezar a tratar otro tema, lo que hace Pablo es ingresar y poner una palabra nueva. Mientras va hablando, ingresa una palabra y empieza a tratar esa palabra. Ingresa otra, así como podemos ver, por ejemplo, temas que ya los vamos a ver: palabras, piedad, ganancia, justicia, testimonio, los ricos y demás. Vamos a empezar entonces, voy a tratar de ir haciéndolo así como, digamos, entrecortado, versículo por versículo, para no tener que andar leyendo todo porque también se va a ir el tiempo. Así que empecemos. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y acá Pablo es categórico. Esto enseña y exhorta. Sabemos que Timoteo tenía problemas del estómago, que vemos que dice, bueno, toma un poco de vino por tus frecuencias dolencias. No sabemos bien por cuáles son los motivos. Suponemos, o quizás hago una deducción yo, quizás que tantas cosas que tenía que tratar, quizás eso le producía, digo yo porque me pasó la semana pasada, que por eso no había venido, una gastritis. Quizás en ese tiempo no se sabía, entonces no sabemos si era el agua o era la comida o qué era. Lo que sí sabemos es que Pablo le decía a Timoteo: enseña y exhorta. Todo el tiempo le dice: enseña y exhorta. Te encarezco, te pido, haz la obra evangelista, cumple tu ministerio. Y es una presión muy grande. Más en ese tiempo. Hoy en día en nuestro país es muy sencillo. ¿Sí? Uno quizás se puede callar la boca, sigue estudiando, sigue trabajando, pero en el caso de Timoteo, con la función que tenía, teniendo encima a un maestro como Pablo, sabiendo cómo era Pablo, que no se callaba, que cuando tenía que hablar y decir, como lo hizo con Pedro, no tenía ningún tipo de tapujo, habló y lo que le tuvo que decir a Pedro, se lo dijo. Y así como él sentía la exigencia de parte de Dios, también exigía este compromiso que en este caso era Timoteo. Así que esto le decía a Timoteo: enseña y exhorta. ¿Qué es lo que tenía que enseñar y exhortar en este caso puntual? Estamos hablando y dice que había esclavitud, habían esclavos. Sabemos que los esclavos no tenían libertad, no podían hacer lo que querían. Y en este caso particular eran esclavos que, aparte de ser esclavos, encima eran cristianos. ¿Y qué les dice a estos esclavos? Que tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que por 2 cosas no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Sabemos que nosotros somos luz, ellos son luz. El Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, ya había un testimonio, y en ese tiempo decir que eras cristiano
eras un cristiano verdadero, te perseguían, te desheredaban, te apartaban, te sacaban de un lugar. Era muy difícil ser cristiano. No es como ahora que quizás podemos manejarlo. En este tiempo lo que le está pidiendo Pablo a los esclavos, que aparte de ser esclavos, sean piadosos. Sabemos que si se ponía en contra el amo, el esclavo contra el amo directamente lo podía matar porque su vida no valía absolutamente nada. La vida del esclavo no tenía ningún valor. A todo esto lo que le dice Pablo a los esclavos: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Qué difícil. No solamente cumplan, sino muestren, siendo esclavos, que aparte son cristianos. A veces leemos muy someramente o lo pasamos muy por encima, y no es cualquier cosa lo que les está pidiendo Pablo. Aparte de esto, había otros amos que sí eran creyentes, y le dice en el versículo 2: no tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Acá tenemos entonces estos dos casos: amos que eran cristianos, amos que no eran cristianos, y el esclavo. El esclavo cristiano tenía un gran problema. Un gran problema. No solamente era esclavo. Yo lo estoy repitiendo como si, bueno, lo estás repitiendo. No, lo estoy repitiendo a propósito. Era esclavo y encima era esclavo de Cristo. Como lo sabemos. Tenía que dar testimonio de que era cristiano. Quizás ver si su amo, el no cristiano, pudiera llegar a ser salvo. Era una posición muy difícil que tenía que cumplir. Hacer lo que se le pedía, y encima como ser cristiano, como vemos en el Sermón del Monte, o vemos que si te pega una mejilla, tenés que brindar la otra. Si te dicen que hagas una milla, tenés que hacer 2. Era una carga muy pesada la que el esclavo cristiano tenía que padecer y sufrir. Entonces esto Pablo les dice: enseña esto y exhorta. ¿Por qué la exhortación? Porque si alguno no obedecía a estas palabras que enseñaba Pablo, tenía que exhortarlo. ¿Qué es la exhortación? Ya sabemos que es cuando no está cumpliendo su objetivo o lo que tiene que cumplir su función, tiene que ponerse alguien al lado y corregirlo para que sea obediente. Entonces el esclavo tenía que ser obediente. Ahora, ¿por qué tenía que ser obediente? Bueno, porque si no perdía la vida. Está bien. Porque tenía que dar testimonio de la verdad. Está bien. ¿Pero por qué? Por conducta. Por conducta. ¿Quién fue el más la persona más obediente en toda la historia del hombre que se vio? ¿Quién fue el hombre más obediente? Nosotros los creyentes ya sabemos quién es. El Señor Jesucristo. Estuvo en 2 juicios: un juicio justo que se cargó sobre sí mismo el pecado, y al mismo tiempo estuvo sobre un juicio injusto que fue el de los hombres. Estuvo bajo obediencia y estuvo como si fuese un esclavo, como un reo, dice, y cuando estuvo frente a los gobernantes, cuando los fariseos, o como estuvo Poncio Pilato, en ningún momento los trató mal, sino que antes de estar en juicio con los fariseos, él los trató siempre bien, salvo en momentos donde, bueno, ya era imposible ya tener un buen trato. Entonces, lo que tenían que hacer el esclavo era tener un comportamiento, tenía que tener una conducta. Y esta conducta tenía que ser demostrada
frente a los amos y la iglesia. Sigue el versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Y ahí que aparece esta palabra, piedad. El esclavo tenía que ser un ser y una persona piadosa. Un esclavo piadoso. Se supone que una persona tiene que ser piadoso porque tiene que mostrar piedad. ¿Un esclavo puede mostrar piedad? Para el Señor sí, porque la piedad tiene que ver con una conducta, con una forma de vida que uno frente al Señor tiene que tener, y no frente a un amo, o un señor, o un dueño de un trabajo, o un jefe. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer, o lo que Pablo está diciendo, es que tenemos que tener una conducta piadosa, sean esclavos o no. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo es duro. Ahora, le dice a Timoteo, apártate de los tales. ¿Y en dónde estaban estos tales? Es muy probable, y es así, dentro de la iglesia. Ahora, ¿por qué dice, toman la piedad como ganancia? Es muy probable, por lo que estuve estudiando y leyendo y demás, que estos amos, cristianos y no cristianos, pero específicamente cristianos, que son los dos, utilizaban la piedad de esta persona, de este cristiano, y lo hundía aún más en la esclavitud. No solamente el esclavo era esclavo, lo repito, lo insisto una y otra vez, aparte tenía que ser piadoso. Y aparte de todo lo que estaba pasando, los mismos amos utilizaban la conducta y la vida cristiana para someterlos aún más. Por este motivo, Pablo se enoja tanto y dice, vamos a repetirlo, y dice, versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice? Está envanecido. Y acá es como que Pablo, por medio de este escrito, cambia el ritmo, cambia el fraseo, cambia y empieza como a enojarse. Y dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El abuso de poder, la perversión, la manipulación de estos amos hizo enojar demasiado a Pablo. Y Timoteo tenía que cambiar esta mentalidad. Pablo sigue trabajando en el pensamiento y ahí, como habíamos dicho, había utilizado la palabra piedad. Entonces ahora en el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad. ¿Por qué dice ganancia? Porque ¿qué quieren los amos? ¿Qué querían los amos? Más plata. Y eran cristianos. Gran problema. O no habían entendido del todo el mensaje. Entonces Pablo empieza a trabajar en la mentalidad, en el pensamiento de estas personas y empieza a decirles, ¿quieren ganancia? Bueno, la mejor ganancia que pueden tener ustedes no es el dinero, y más si son cristianos. Versículo 6, la última partecita dice, pero gran ganancia es ¿qué? La piedad, la conducta, la vida cristiana. No se fijen en el dinero. Ustedes son ricos, tienen dinero. Fíjense y apunten
a la piedad. Si ustedes son cristianos, si nosotros somos cristianos, si esto es la iglesia de Dios, no puede ser que haya amos que utilizan la esclavitud y encima la piedad que viene de parte de Dios para encima someter a otros que encima son hermanos. Entonces dice, pero gran ganancia, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hay una canción que es muy conocida, dice, el que no llora, no mama, ¿no? Si no llorás, es que estás todo el tiempo llorando, y no, pero acá, y pero no me alcance, que no... Hermano, no. Están bien, a estos le dice, a estos amos le dice, están bien, tienen dinero, no anden llorando por ahí. Basta. La importancia en la ganancia que nosotros tenemos que tener en la vida cristiana es la piedad, con contentamiento. Versículo 7. ¿Por qué? Y ahí da la argumentación y la explicación. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La segunda argumentación, la primera fue en el versículo 7, el por qué, el versículo 9, el segundo es el por qué. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto a veces nos tiene que hacer pensar, en realidad nos tiene que hacer pensar la mayor cantidad de veces posible. ¿Por qué? Porque a veces en el hecho de vivir en este mundo queremos tener un mejor vehículo, una mejor camisa, un mejor pantalón, un mejor, y entramos en un circuito en el cual no nos damos cuenta, nos desviamos de la fe, caemos en el lazo, y una vez que caemos en el lazo, ¿cómo cortamos ese lazo? Es muy difícil revertir toda una situación, una conducta que lleva a un pensamiento. Cortar todo eso, cortar todo ese mecanismo, ese sistema de pensamiento que tenemos, no es sencillo. Nuestra función es vivir una vida piadosa, le dice Pablo. Nosotros tenemos familia, tenemos hijos, nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos. ¿Está bien trabajar? ¿Está bien estar mejor? ¿Está bien el progreso? Sí. Pero el progreso tiene que ser equilibrado y equitativo. No puedo pretender ganar mucho dinero cuando a mi hijo lo dejo empobrecido a falta de vínculo y a falta de afecto. El enriquecimiento o la ganancia piadosa que explica Pablo tiene que ser pareja, tiene que ser piadosa, con contentamiento y tiene que apuntar al beneficio de la obra del Señor. No podemos estar desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 10, 11, 12 de la noche trabajando. Si fuese una cuestión circunstancial, de alguna cuestión de un día o 2 días, que sea muy necesario, está bien, pero no siempre. A veces pasan que hay personas que trabajan y son cristianos y trabajan, ¿y sus hijos? ¿Y su mujer? ¿Y su esposa? ¿Y las cosas del Señor? ¿Y el crecimiento? Estas cosas nos tienen que hacer pensar. Entonces Pablo sigue trabajando con el pensamiento, con hacer reflexionar, con hacer pensar, como dice, cambie vuestro modo de pensar para que cambie vuestro modo de vivir. Y dice versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios,
huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ahora me gustaría compartir algo que yo ya he hablado con Esteban en algún momento. La justicia. ¿Por qué dice justicia y no dice la verdad? La verdad es una pregunta que se le hizo, ¿qué es la verdad? Y es algo muy difícil hasta el día de hoy decir qué es la verdad. ¿Por qué es difícil decir qué es la verdad? Porque hoy en día todo está tan relativizado y está todo tan subjetivizado todo, que hablar de una verdad es relativa. No es casualidad que Pablo diga justicia en vez de decir verdad. Recuerdo hace muchos años que cuando estaba estudiando un apunte, decía, no me acuerdo sobre qué tema se estaba hablando, y decía, cuando hagamos de cuenta que hay un ventanal, el ventanal es la mentira. Creo que fue Pavlovsky, o Pablo que lo dijo, dice, cuando se rompe el cristal o el vidrio, las pequeñas astillas de ese ventanal son la verdad. Es decir, que una gran mentira, ya sabemos que se construye por pequeñas verdades. La mentira se construye con pequeñas verdades, pero ¿son verdades? No, son verdades subjetivizadas, que en realidad son mentiras. Pero en la justicia no puede haber términos medios. En la justicia no hay subjetividades, no hay relativos. Y la justicia es divina. La verdadera justicia es la de Dios. Por eso dice, versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De vuelta le dice Pablo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Acá si vamos al primer versículo, al primer y segundo versículo, vemos como el amo el esclavo frente a su señor, el comportamiento que tuvo. Y acá vemos como el Señor Jesucristo fue frente a Poncio Pilato, la conducta que él tuvo, y el testimonio que dio, y la profesión, y la piedad. Versículo 14, que guardes el mandamiento. Otra cosa más, te mando, enseña, exhorta, guarda. Que guardes el mandamiento sin mácula, sin relatividades, sin subjetividades. No, esto lo hago, lo que pasa, pero esto lo voy a hacer porque es necesario. No, sin mácula, sin mancha. Es así como se enseñó, así debes hacerlo. Que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Parece que terminó. No terminó. ¿Por qué dice sempiterno? Si es Rey de reyes, Señor de señores, Él no tiene principio y no tiene fin. Claramente da a entender que está hablando de Jesús. Jesús tuvo un nacimiento, pero no tiene fin. Es el Dios hombre, Emmanuel, el Dios con nosotros. Y ahora dice, a los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que la palabra acá en este momento, Pablo, no es duro, sino es suave para que la palabra pueda entrar tiernamente, así como el silbo apacible cuando ayudó a Elías, cuando estaba mal, estaba triste, desesperado, angustiado, y le dice, Dios nos da las cosas en abundancia. ¿A quién le dice? A los ricos. No sé si se puede ver ahí, yo les mandé algo para poner de lo que son las riquezas, no sé si se ve ahí. ¿No se ve? No sé si se puede poner PowerPoint. No. Bueno, si no pueden agarrar los teléfonos. Sí, ya se los mandé, así que los que quieran andar mirando el teléfono, ¿sí? Dice, busqué lo que es definición quizás de riqueza. A ver si lo encuentro por acá. No sé si lo pueden ver, y dice, hay 5 tipos de riquezas. Tenemos riquezas financieras, riqueza social, riqueza de tiempo, riqueza física y espiritual. A veces nosotros creemos que la riqueza es el solo y exclusivamente el dinero. No. A uno dice, no, pero no tengo plata, necesito... No, tenés amigos, tenés un hermano, tenés la iglesia, está el Señor, tenés salud. Hay muchas riquezas. Pero Satanás es muy astuto y nos guía por donde Él quiere para hacernos caer en este lazo de tentación. Entonces dice versículo 17, a los ricos de este mundo, ¿qué dice? Otra vez, manda, exhorta, enseña, guarda. ¿Qué tiene que hacer Timoteo? Manda, que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que le disfrutemos. Para que no estemos desesperados corriendo atrás de la tentación, el lazo, la mentira, el engaño, la trampa, el pecado. El Señor da todas las cosas y las da en abundancia. Sus riquezas son la piedad con contentamiento. Porque sin duda, nada nos llevaremos de este mundo y no vamos a tener. Hace un tiempito atrás, creo que fue la semana pasada o la anterior, habíamos hablado de esto con un cliente que vino y me comenta que había leído, no sé si en una revista, en un diario, que pasaba el cortejo fúnebre y decía que no había ningún servicio de flete. Claro, todo lo que esta persona que había muerto, que le llevaban al cementerio, no había ningún flete. ¿Qué flete va a tener? ¿Qué cosa se puede llevar? ¿Ropa? ¿Un ropero? ¿Un auto? ¿Qué puede llevarse? Nada. Me pareció muy gracioso. Así que bueno, eso lo quería compartir. Versículo 18. Dice, que estos ricos hagan el bien. Estos ricos, es muy probable que sean esos mismos ricos que estaban sometiendo por medio de la piedad y la esclavitud a sus propios hermanos. Entonces les dice, hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo? Dadivosos, generosos, atesorando, y no es casualidad que Pablo utiliza esta palabra, atesorar, que viene de tesoro, de fortuna, de riqueza, de guardar, de oro, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda todo lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, a lo cual también
profesando algunos, se desviaron de la fe, como los otros, por el tema de la riqueza, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Qué carga que tuvo Timoteo, qué maestro también tuvo. Y estas cosas, si bien se le escribió a Timoteo, también nos las manda a nosotros. Que guardemos estas cosas sin mácula, que tengamos una vida de piedad, que no busquemos solo y únicamente el dinero o el beneficio de este mundo, sino que seamos ricos, dadivosos, ayudadores, como si el Señor lo fue también con nosotros, dándonos la salvación y la vida eterna. Buenas noches. Que Dios les bendiga.